Pues buenos días, gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Vamos a comenzar algunos anuncios parroquiales. Va a haber una sesión de preguntas y respuestas al final. Si ustedes lo desean vía su chat, podemos irlas contestando. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta durante el seminario, por supuesto, podríamos irlas formulando, aunque vamos a resolverlas todas en la parte de sección de preguntas y respuestas. Y bueno, pues me presento, su servidor Marco Antonio Cabrera. El día de hoy vamos a hablar de cómo ser un líder que impulsa el cambio. Estaremos con ustedes, primero Eric Venegas Negrue, consultor senior de nuestra firma. Él es psicólogo con una maestría en psicología en desarrollo organizacional. A lo largo de sus 16 años de consultor, ha manejado diferentes proyectos de cambio. Un servidor, nuevamente, Marco Antonio Cabrera. Ambos trabajamos para la organización Venta Competitiva, una empresa dedicada a medir y desarrollar capacidades en las tres áreas que impulsan el crecimiento: liderazgo, servicio al cliente y ventas. ¿Qué vamos a lograr el día de hoy? Vamos a conversar sobre la importancia de un liderazgo efectivo en estos tiempos. Vamos a comprender juntos los retos que vamos a enfrentar los líderes y sobre todo cómo conocer las mejores prácticas para convertirnos en un mejor líder de cambio. Y dicho esto, me gustaría darle la pregunta a Eric, la palabra a Eric, perdón, pero primero le voy a formular una pregunta. En mi opinión, considero que los seres humanos, de manera natural, estamos preparados y desarrollados para cambiar. Sin embargo, al mismo tiempo he visto que a los individuos nos cuesta mucho tiempo o mucho trabajo cambiar. Y me gustaría preguntarte, Eric, ¿tú qué opinas? Muchas gracias, Marco. Buenos días también a todo nuestro auditorio. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Tienes mucha razón, Marco. Claramente el hecho de que sigamos aquí es la evidencia más fehaciente de que hemos logrado adaptarnos al cambio y definitivamente de que tenemos el potencial para hacerlo. De hecho, como seres humanos hemos logrado sobrevivir y prosperar muchos tiempos difíciles como los que estamos enfrentando hoy en día. Al mismo tiempo, déjame decirte, como bien lo comentas, que el cambio no es una tarea sencilla, ya que muchas veces requiere contemplar factores biopsicosociales al mismo tiempo. Pero así como hemos logrado cambiar una constante al hacerlo, como individuos y como líderes que debemos de reconocer en nuestros equipos, es la resistencia al cambio. Comprendo, Eric, y bueno, esto que mencionas, de que tenemos que reconocer la resistencia al cambio, me gustaría preguntarte cómo lo podemos hacer, qué debemos ser los líderes para manejar este cambio y que, como bien señalas, no siempre se da de forma natural. Gracias, Marco. Mira, precisamente es por este último punto que cobra vital importancia el liderazgo de cambio que podemos ejecutar como líderes. Dentro de este rubro entran en actuación tres conceptos esenciales que debemos entender para guiar y comprometer a nuestros equipos y que esa resistencia se vea minimizada. Es el qué, el cómo y el por qué. Por ejemplo, en el qué, prácticamente todos los líderes sabemos qué hacer. Por ejemplo, sabemos que tenemos que enfocarnos en vender nuestros productos o servicios, promover la productividad, reducir los costos, etc. Una menor cantidad de líderes tenemos consciente el cómo. Por ejemplo, a través de diseñar estrategias, creando valor, impulsando nuestra ventaja competitiva, centrándonos en cómo podemos ser diferentes de la competencia, etc. Pero el secreto, Marco, está en el círculo dorado. Y es que solamente unos cuantos líderes son capaces de inspirar el cambio. Y lo hacen entendiendo el verdadero propósito que está detrás de ellos. Comprenden, por ejemplo, adoptan y articulan también con su equipo efectivamente las creencias de la organización, que es el porqué, vinculándolas con el trabajo que su equipo debe realizar en el día a día. Es decir, sus motivos y sus propósitos son muy fuertes.
En la medida que estos líderes, por ejemplo, adoptan estas creencias y su propósito es claro, es en la misma medida que pueden desencadenar un compromiso con sus equipos, ya sea en el trabajo cotidiano e incluso en tiempos adversos como el que estamos enfrentando hoy, Marco. Comprendo, Eric. Y bueno, mencionas esta parte del propósito y me parece muy importante. Y mi pregunta sería para ti, ¿en qué, digamos, de qué modo o cómo se vincula este por qué que nos estás explicando con las magnitudes del cambio? Claro que sí, mira, Marco, el por qué se vuelve algo que tiene que ser más claro, más fuerte, más poderoso para nosotros como líderes, de acuerdo con la profundidad del cambio o el tamaño del cambio. Dicho de otra manera, tenemos que adoptarlo y proyectarlo con mucho mayor intensidad con nuestros equipos, entre más profundo sea el cambio que estemos enfrentando. Comprendo, Eric. Y bueno, esto me parece muy razonable y justo me parece que deberíamos preguntarle a la gente que hoy nos acompaña eh, ¿qué percepción tienen ellos? Acuérdate que la percepción es más importante que la realidad. Y me gustaría invitar a la Definitivamente. gente que hoy nos acompaña que nos ayuden a entender en su percepción cómo perciben este cambio. Si es un cambio ligero, o no pasa nada, todo está igual, o es un cambio importante. Entonces, los invitamos a todos, por favor, a contestar la encuesta que ven en pantalla. Vamos a tomar un minuto para ver qué nos comparte la gente el día de hoy. Bien, voy a dar 30 segundos más para contestar la encuesta, pero vemos que la mayoría tiene una tendencia fuerte a cambios sólidos e importantes. 10 segundos para terminar las respuestas. Bien, pues vamos a compartir con la gente que hoy nos acompaña el resultado de Wow. esta encuesta. Y bueno, pues vemos que parece ser que está complicado. ¿Tú qué opinas, Eric? Pues me parece algo bastante válido, con base también con lo que hemos visto con otros de nuestros clientes. Al mismo tiempo, a lo largo de varios años, en la experiencia apoyándoles a estos amigos, con otros retos muy, muy profundos, nos hemos dado cuenta que otro tema vital que les ha funcionado diferenciar tanto a los líderes como a los ejecutivos de estas compañías durante estos momentos y que puedan prevalecer con éxito, es que puedan lograr discernir entre hacer un buen change management y un buen change leadership. Entiendo lo que tú dices, Eric, es que de acuerdo a lo que todos nos comparten esta mañana, que un cambio complicado o disruptivo, como nos lo presentan, requieren hacer muy bien esa distinción entre change management y change leadership, cosa que me parece muy Sería interesante, algo crucial. Uh-huh. pero eso me gustaría pedirte si nos ayudas a comprender mejor esta diferencia de la que nos hablas. Claro que sí, Marco, con todo gusto. Mira, te platico. Bien nos decía en algún momento nuestro amigo John Kotter, que el mundo empresarial ya está muy familiarizado con el concepto de change management, que no es otra cosa que centrarse en el uso de herramientas, procesos, mecanismos de comunicación, etcétera, que cuando tú tratas como líder de introducir algún cambio o le pides a tu equipo que se adapte a algún cambio, las cosas no se salgan de control. Es decir, se trata de disminuir el impacto o el número de problemas asociados con el cambio. Por el contrario, el liderazgo de cambio está más vinculado con instalar un motor a todo el proceso de cambio y hacer que el cambio se mueva de manera más inteligente, más rápida, eficiente, lo cual hace que esté más asociado con cambios profundos y de mayor alcance en el tiempo, como bien nos comentaba hace un momento nuestro auditorio en la encuesta. Y bueno, con esto no quiere decir, Marco, que el change management sea un enfoque equivocado y que el otro sea mejor. Simplemente que cuando se ocupa adecuadamente, el change management está más vinculado con cambios menos profundos, ¿verdad? Y está más enfocado, por ejemplo, en el corto, en el mediano plazo, eh, eh, también en disminuir las disrupciones que puedan existir, haciendo una labor particularmente de contención.
Eric, esto que nos compartes me suena muy interesante. De hecho, he tenido la oportunidad de ver cómo las organizaciones usan change management, por ejemplo, cuando van a migrar a equipos autodirigidos o cuando van a hacer un cambio en su estructura comercial o van a implementar un ERP. Son el tipo de situaciones que requieren que una compañía emplee change management. Es correcto, Marco, es un enfoque que funciona a la perfección para ese tipo de cambios, pero ello no significa que nos olvidemos del otro, al contrario, es muy importante tener los dos en mente al mismo tiempo. Es decir, necesitamos enfocarnos en el corto y en el largo plazo al mismo tiempo. Interesante, Eric. Bueno, pues, perdóname, Eric, te seguimos escuchando. Platícanos más, está muy interesante lo que nos estás compartiendo esta mañana. Claro, mira, con esto me refiero también, Marco, a que podemos necesitar un balance en estos dos enfoques en estos momentos. Esto se conecta perfectamente con lo que ya habíamos hablado hace un momento del círculo dorado. Por ejemplo, en el change management nos tendremos que enfocar particularmente más en el qué y en el cómo, en el día a día, para que las cosas salgan de manera ordenada, como bien lo acabas de exponer en tu ejemplo de equipos autodirigidos. Pero no debemos dejar de lado el propósito que nos va a llevar y que está vinculado a la estrategia, a la visión de la organización, que prácticamente es el motor del change leadership. Qué bueno que lo mencionas, Eric. De hecho, viene a mi mente un ejemplo. Conversaba hace algunos días con uno de nuestros clientes. De manera expedita tuvieron que tomar acciones para poder migrar sus plataformas tecnológicas de manera que sus equipos pudieran trabajar desde casa. Uh-huh. Y ahora resulta que también por la industria en la que ellos pertenecen, da la impresión que estos cambios no van a ser cambios temporales, se da la impresión que son cambios de largo plazo y van a tener que tomar acciones de change leadership o de liderazgo de cambio para que las personas puedan sentirse cómodas trabajando en un ambiente y una forma de trabajo completamente diferente. Pues creo que no lo puede haber ejemplificado mejor. Tienes razón, Marco, y como bien dices, es una combinación de ambos, ¿no? Actualmente las circunstancias nos están exigiendo a intercalar el uso de estos dos enfoques simultáneamente, ya que, por ejemplo, la operación debe ajustarse rápidamente para sobrevivir y al mismo tiempo debemos seguir tomando acciones en el día a día que nos labren un futuro para la compañía y que al mismo tiempo inspire y que invite al equipo, ¿no? A comprometerse con esta visión que nosotros podamos tener. Y bien, Eric, bueno, estamos hablando de cambio, eso me lleva a preguntarte cómo podemos entender a mayor profundidad o mejor lo que un líder tiene que hacer en estos procesos. Gracias por la pregunta, Marco. Mira, un líder en estos tiempos lo que tiene que hacer es entender que al final del día nos vamos a enfrentar con dos tipos de retos importantes. Y es que debemos de satisfacer, si lo quieres ver de un modo más simplificado, dos tipos de necesidades dentro de la organización todo el tiempo. Algunas necesidades, por ejemplo, emocionales, como las que podemos ver en pantalla, ¿no? Déjame ponerte algunos ejemplos. En el día a día, los líderes vamos a tener que lidiar con las emociones de las personas. Es muy probable que ante esta situación la gente se pueda sentir estresada, ansiosa, preocupada por el futuro, incluso que dejen de prestar atención a la importancia del trabajo por una baja moral y compromiso como parte de los estragos que está causando esta realidad. Y va a ser vital que el líder logre manejar con éxito estas necesidades emocionales a través de un maravilloso despliegue de sus habilidades interpersonales. Entiendo, Eric, pero también déjame preguntarte, al final del camino, los negocios son negocios y de un modo u otro tienen que seguirse moviendo. ¿Esto dónde queda? Claro, Marco. Y precisamente esa es la otra parte, la otra dimensión de necesidades que te comentaba. Tienes razón, como bien mencionas, al mismo tiempo, pues el barco no se va a detener. Vamos a tener que malabarear y cubrir también las necesidades de negocio. Por ejemplo, vamos a tener que adaptarnos a una nueva realidad operativa, a nuevos modelos de negocios. También vamos a tener que seguir articulando estrategias y tomando decisiones con poca información, con información muy ambigua, como de hecho tú lo mencionabas en otro de nuestros webinars. En este rubro, como líderes,
nuestro deber será facilitar los procesos y brindarle las herramientas y recursos de trabajo necesarios a nuestro equipo. Dicho de otra manera, vamos a tener que asegurarnos de que el trabajo se haga, y es así como vamos a poder cubrir esa otra dimensión de necesidades que requiere el negocio y la compañía para salir adelante. Eric, muy interesante lo que nos compartes. Me sugiere que las interacciones, no creo que sea algo nuevo, más bien me parece que ahora es muy importante, las interacciones entre un líder y su equipo de manera permanente van a tener que estar hoy teniendo mucho cuidado en cómo balanceamos estas dos necesidades de manera simultánea. Y por lo mismo me gustaría preguntarte, ¿crees que podríamos adentrarnos un poco más a entender este concepto? Con todo gusto, Marco. Mira, para comprender mejor lo que debemos hacer en este rubro, déjame compartirte un modelo que nos va a ayudar un poquito más como líderes a entender mejor esta realidad que puede estar viviendo nuestra gente en estos momentos. Conforme vaya pasando el tiempo, las emociones y la moral de nuestro equipo puede encontrarse por alguna de estas etapas que vemos en pantalla. Por ejemplo, desde la negación hasta la aceptación y el tan anhelado compromiso que muchos como líderes aspiramos y deseamos tener en nuestro equipo. Si fallamos como líderes en reconocer estas etapas, es probable que fallemos a la hora de querer ayudar a moverse a nuestro equipo de una manera fácil y saludable de una a otra. Por ejemplo, si tenemos alguna persona en nuestro equipo en la etapa de negación sobre una realidad operativa, va a ser muy difícil que le pidamos de inmediato que se sienta comprometida y tome una postura altamente productiva y que genere ideas innovadoras para salir adelante, etcétera, ¿no? Si tenemos también una persona en la parte más baja de esta curva que podemos ver nosotros, podemos hacer un buen uso de habilidades interpersonales efectivas para ayudarle a hacer esta transición. Por poner un ejemplo, haciéndole sentir valioso, reconociendo un trabajo bien hecho, escuchando y respondiendo con empatía a sus preocupaciones, e incluso involucrándolo en la toma de decisiones en nuevos proyectos, ya que bien recita el dicho que el involucramiento genera compromiso, ¿no? Y sobre todo brindándole apoyos que requiera tanto materiales como morales y productivos como el coaching. Estas acciones definitivamente van a impactar importantemente en su moral y en la energía para seguir adelante y moverse en estas fases, ¿no? Muy interesante el concepto que nos presentas, Eric, y me refuerza lo que mencionábamos hace rato, la importancia de estar cerca de las personas en un momento donde estar cerca es más difícil porque tenemos distintas prohibiciones que nos hacen complicado estar cerca, así que tendremos que buscar formas de estar cerca. Y bueno, al punto, me gustaría volver a preguntar a la gente que nos acompaña hoy, también, ¿dónde ven ellos que está su equipo hoy? Entendiendo que probablemente no todo mundo esté en el mismo lugar, quizá vamos a encontrar que unos están en una fase y otros en otro, pero a nivel general, en sus equipos, nos pueden compartir, nos encantaría saber dónde perciben que están sus equipos en este momento. Bien, gracias por sus respuestas. Pues muy interesante, les compartimos. Me parece que si este webinar lo hubiéramos lanzado hace un par de meses, la configuración hubiera sido muy diferente, habría habido mucha más personas en la fase de negación, pero bueno, nos da gusto ver que algunos de ustedes, el 25% su gente ya está en la fase de compromiso, y me gustaría preguntarte, Eric, ¿tú qué opinas de lo que estamos viendo en pantalla? Pues me parecen muy interesantes los resultados, Marco. Tienes mucha razón. Yo creo que en otro momento probablemente los hubiéramos visto más atrás en esta curva, pero sin duda estamos viendo que, a decir también de una parte importante de nuestros participantes, están viviendo un escenario donde más que en nuestros tiempos es necesario estar muy cerca de la gente, como ya lo mencionaste, ¿no? Déjame comentarte también al mismo tiempo, Marco, que es importante saber y compartirle a nuestro auditorio que los negocios van a pasar o ya están pasando por una de estas tres etapas que te platico con gusto a continuación. Primero, van a tener que reaccionar ágilmente al cambio desde el punto de vista operativo, como ya lo hemos conversado. Posteriormente, como líderes, vamos a tener que apoyar el resarcimiento de daños
y los estragos, tanto en la compañía como en el equipo, que esta situación haya causado y que hemos estado experimentando. Digamos, sería como una etapa de sanación del negocio. Finalmente, al tiempo que estamos haciendo esto, va a seguir siendo crucial que tomemos acciones enfocadas en el futuro para construir el camino hacia largo plazo. Y lo más importante, que no nos centremos únicamente en estar en modo de supervivencia. Entiendo, Eric. Es muy interesante esto que nos compartes. Yo veo algunas, digamos, puntos clave que me gustaría poner en pleno. Y la primera es que da la impresión que hace rato hablábamos únicamente de las necesidades humanas y da la impresión de que hoy estamos hablando en esta diapositiva de las necesidades de negocio, pero la forma en que se vinculan una con otras es verdaderamente increíble, porque además, conforme vayamos moviéndonos en las distintas fases que nos platicas de reaccionar, recuperarse y prosperar, probablemente las fases anteriores se vuelvan a presentar. Pero, es correcto, Marco. Pero distingo claramente distintas necesidades humanas en cada una de las fases. Por ejemplo, ya mencionábamos una organización que tuvo que hacer cambios tecnológicos y al mismo tiempo tuvo que ayudar a la gente a entender su nueva realidad. Y evidentemente ha habido necesidades prácticas o necesidades de negocio y necesidades humanas en este momento. Ahora, conforme están empezándose, por supuesto esto va a cambiar de sector en sector, pero conforme los distintos sectores están empezando a regresar a operar, a abrir sus puertas, obviamente eso va a involucrar nuevos ajustes en la forma de operar y eso evidentemente va a requerir que los individuos también vayamos sintiendo la necesidad de cubrir diferentes necesidades humanas y como nos mencionaba sabiamente, al final los negocios fueron diseñados para prosperar y esperamos que muy pronto estemos la gran mayoría de los negocios en esta fase. Y en la expresión más simple me parece que va a ser muy importante en las necesidades humanas reconocer a las personas que tuvieron que pasar por estas fases para que la organización finalmente pudiera llegar a este punto de prosperidad. Así que bueno, todo este concepto me parece fascinante y va a requerir que los líderes estemos cuidando las interacciones y saber que va a haber necesidades prácticas, necesidades de negocio, necesidades humanas y necesidades de negocio constantemente en todas las fases. Sí, claro. De hecho, entre mayor balance podamos tener entre estas dos como líderes, pues vamos a tener más posibilidades de ser exitosos en esta situación. Correcto. Bueno, pues mira, Eric, lo que tú nos has compartido esta mañana, gracias por hacerlo, me lleva a poder poner en pantalla 3 colorarios, como aquello que nos gustaría que la gente que hoy nos hace favor de acompañarnos se lleve para seguir avanzando. Primero, la importancia de administrar y liderar el cambio al mismo tiempo, ese qué, cómo y por qué que nos mencionabas al principio, ese change management contra change leadership. Creo que un reto importante, y es lo que mencionaba yo hace rato, tenemos que estar cerca de la gente para tomar el pulso al cambio, en un momento en que estar cerca de la gente es más complicado de lo que nunca antes fue. Y bueno, balancear siempre, recuerden balancear siempre las necesidades humanas y las necesidades del negocio y que todas sus interacciones con su equipo tengan esto presente. Y bueno, estos 3 me parecen las llaves, las claves para que ustedes se conviertan y puedan tener un mejor liderazgo de cambio. Sin más preámbulo, pues los invitamos a la sección de preguntas y respuestas. Los invitamos a usar su chat. Ahí vamos a estar contestando preguntas y respuestas. Okay. Ya tenemos por aquí un par de preguntas, Marco. Sí las veo. Eric, déjame leerlas, por favor. Nos comenta Jorge. Dice, en mi organización hay muchos líderes que no sé qué tanto estén preparados para el cambio y no sé si cuentan con las capacidades para esto. ¿Qué puedo hacer? Jorge, gracias. Eric, ¿podrías ayudarnos a darle la respuesta, Jorge? Claro, Marco. Mira, bueno, Jorge, uno de los primeros pasos que hemos visto que funcionan en otras compañías es hacer una labor de reconocimiento de los líderes. Por ejemplo, ayuda mucho colocarlos en una de 3 categorías
con base en lo que hayamos observado en el pasado con ellos, quizá en otros cambios o en cómo se han adaptado a nuevas directrices anteriormente. Por ejemplo, habrá líderes promotores del cambio, habrá líderes resistentes o detractores del cambio, y habrá algunos que tengan una postura neutral hacia el cambio. Es importante identificar esto oportunamente para saber qué rol podremos ponerles a jugar en este proceso a cada uno. Gracias, Eric. Que quieren otra pregunta, vuelvo a invitarles usando su chat para que nos compartan sus preguntas. Gracias, Alejandro, que la mandó en privado. Dice, en esta situación tan difícil que estamos viviendo, ¿cómo puedo ayudar a mi equipo a cambiar? Bueno, mira, Alejandro, no hay una respuesta simple, pero en nuestra opinión, déjame compartirte algo que también ha ayudado a muchas de las empresas con las que hemos colaborado, y es dar control y generar esa sensación de control. Déjame decirte a qué me refiero. Ciertamente en tiempos de incertidumbre, algo que la gente valora y necesita es la sensación de control sobre las cosas. Aun cuando no siempre podremos cederle el control absoluto a las personas sobre todo lo que deben hacer, sí podemos hacer esfuerzos conscientes por buscar aspectos, por ejemplo, proyectos, tareas, decisiones, donde las personas puedan tener control sobre ellas. Eso promueve una sensación de estabilidad y ayuda a facilitar los cambios y la resistencia a los miedos. Comprendo, Eric, gracias por las preguntas que nos das. Y bueno, ante un cambio tan disruptivo como estamos mencionando y donde también nos comparte la gente que sus equipos están en distintas fases de transición, me gustaría pedirles y volverlos a invitar, si hay preguntas, recomendación de literatura. Eric, nos preguntan qué literatura podríamos poner en... Bueno, mira, no recuerdo el título, pero por ejemplo, John Kotter ha tenido mucha información acerca de eso. Más bien si podemos buscar un poquito más de autores de eso. No recuerdo el título en este preciso momento, pero él nos ha brindado mucha información acerca de estos conceptos también de los que hemos estado hablando. También Simon Sinek es otro de los autores que ha hablado mucho acerca de cómo inspirar el cambio. Quizá también podrían encontrar información de estos dos personajes que nos han ayudado mucho en estos temas. Y hay un libro viejito, pero que creo que ha tenido éxito y algunos de los preceptos seguramente siguen siendo de mucha utilidad, el de ¿Quién se ha llevado mi queso? Y desde un punto de vista sí, tienes toda la razón. Y desde un punto de vista de liderazgo y de influencia, hay un libro en inglés que se llama The Art of Woo, o el arte de la influencia. Me parece que los conceptos que salen en ese libro están perfectamente vinculados a ese elemento que nosotros sugeríamos de saber entender a las personas en sus necesidades humanas. Muy interesante, nos preguntan, muy interesante la plática. ¿Y qué ven ustedes para el futuro del avance económico en México? Pues miren, la verdad es que no somos expertos en economía, no tenemos realmente una proyección. A título personal, después de haber conversado en meses anteriores con algunos empresarios, evidentemente esto se va a ver afectado por varias cosas. Primero, si México llegara a perder el grado de inversión, por supuesto, eso cambiaría dramáticamente el contexto económico. Y también va a depender el grado en que la pandemia se contraiga, pero creo que eso es sentido común y no somos realmente expertos en economía. Gracias de todos modos por preguntarnos. Y nos preguntan, Eric, ¿cómo te acercarías a una persona del equipo si está muy cerrado al cambio? Si hay algún consejo. Pues mira Blanca, muchas gracias por tu pregunta. Definitivamente yo creo que, como hemos platicado aquí en el webinar, el uso de habilidades interpersonales siempre va a ser algo vital para nosotros como líderes. Y con esto me refiero también a temas de inteligencia emocional.
Evidentemente, cuando una persona está muy, muy cerrada al cambio, hay diferentes variables por las que la persona se puede sentir cerrada al cambio, ¿no? Por ejemplo, no entiende las razones de por qué está cambiando, está en contra de las creencias que impulsan el cambio, piensa que, por ejemplo, este cambio representa alguna amenaza, por ejemplo, a sus propios intereses como individuos, sus intereses económicos, a sus intereses profesionales. Es decir, hay una N cantidad de variables por las que a lo mejor la persona podría sentirse resistente al cambio. Entonces, en el uso de estas habilidades interpersonales, una de las primeras cuestiones a considerar es que necesitamos buscar información, necesitamos entender bien a los individuos, a nuestro equipo, saber cuáles pueden ser esas posibles causas de resistencia al cambio para que nosotros podamos responder de acuerdo a ellas y tratar de solventarlas como líderes. Pero bueno, de primera instancia sería entenderlas. También sería importante que nosotros empaticemos con esas preocupaciones y veamos de qué manera pueden ser solventadas, quizá mediante, a veces nada más con escucharla, a veces con darle información, o a veces inclusive con brindarle algún apoyo. Es decir, por ejemplo, a veces las personas pueden no sentirse competentes para enfrentar algún cambio, entonces muchas veces pueden requerir del apoyo de nuestro líder. Entonces tendríamos que explorar un poco más a profundidad cuál es esa razón por la que hay resistencia al cambio para brindarle lo que pueda necesitar, ¿no? Bien, pues ahora sí creo que ya no hay más preguntas. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a todos y bueno, estamos a sus órdenes y gracias por acompañarnos una vez más. Que tengan excelente día. Muchísimas Que gracias tengan por estar excelente con día. nosotros. Gracias.